Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Hola amigos, bienvenidos al canal A César y a la Tecnología, su canal de audio hi-fi. Quería agradecer a los amigos de Aoshida Hi-Fi que nos han proporcionado este equipo para hacer su unboxing y luego su revisión. Como ven, viene en la caja totalmente blanca, su clásica caja minimalista. Contiene el manual, ¿no? Está en inglés, en japonés, en chino, su tarjeta de garantía y lo que viene en caja con esta como espuma que protege totalmente el equipo y el contenido. Viene bien protegido. Y aquí tenemos el aparato, el dispositivo, el DAC C200 Pro de la marca SMCL, totalmente en metal, de aluminio. Tiene buen peso, se siente bien al tacto, que es de calidad premium. La parte trasera del equipo, como pueden ver, que luego vamos a hablar detalladamente de esto. Después contiene el cable de alimentación, que tiene el cable a tierra, pero lamentablemente no viene el adaptador. Van a tener que conseguirlo por aparte. El control remoto, que tampoco viene las pilas incluidas. El cable de USB-A a USB-C, que está hecho de buena calidad también el cable, que nos tienen caracterizado la marca SMCL. Están bien hechos y de gran durabilidad. Y por supuesto lo último que viene es la antena de Bluetooth. Como ven, eso es todo lo que contiene la caja. Y ahora vamos a poder ver todo lo que contiene la caja, y bueno, es todo lo que viene en este unboxing que les estoy mostrando, y que luego voy a hablarles detalladamente de todo el equipo en la revisión, en la review de este producto. Y también, como pueden ver, está bien construido. Tiene todas las conexiones de atrás, RCA, coaxial, USB, óptico y TRS balanceado. Está bien diseñado este equipo. Y luego en la parte de la revisión, ahí hablaremos ya de toda la parte técnica y todo lo que es la opinión de los audiófilos y del fabricante, y diferencias con otras marcas, para poder así y ustedes tengan bien claro antes de comprarlo todo lo que tienen que saber sobre este dispositivo. Así que estamos culminando ya esta parte del unboxing y luego continuaremos con la segunda parte, donde les hablaré ya más detalladamente sobre el producto que tenemos hoy en la revisión. Sigamos en la segunda parte. Imaginen comprar un equipo de sonido de grado de laboratorio, un dispositivo con niveles de distorsión pero tan microscópicos que físicamente el oído humano es incapaz de detectarlos. Una verdadera maravilla de la ingeniería acústica moderna por una fracción de lo que costaba hace, no sé, una década. Suena como el final feliz definitivo, ¿no? Totalmente. Pues resulta que si a esa pieza de tecnología supuestamente perfecta se le conectan los audífonos equivocados, toda esa pureza matemática se desmorona. Exacto, se desmorona y la experiencia auditiva se arruina por completo. Y ese es, digamos, el centro de nuestra investigación de hoy. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Es una contradicción fascinante de la industria actual, a decir verdad. O sea, los números perfectos en una hoja de especificaciones no siempre te garantizan una experiencia perfecta en el mundo real. Esa es la gran ironía aquí. Y bueno, para desentrañarla, vamos a poner bajo el microscopio al SMCL C200 Pro. Para nuestra audiencia que recién se adentra en este mundo, estamos hablando de un combo de escritorio de unos $199.
que funciona básicamente como un DAC, es decir, un convertidor que traduce el idioma digital de la computadora a ondas sonoras analógicas y a la vez como un amplificador para darle energía a los auriculares. Así es. Y para esto hemos recopilado una verdadera montaña de datos. Desde las extenuantes mediciones de foros técnicos como Audio Science Review, hasta análisis en blogs como Prime Audio y, claro, múltiples reseñas exhaustivas en video. El objetivo central es descubrir qué esconde realmente este pequeño chasis, ¿verdad? Queremos comparar este nuevo modelo, supuestamente con la etiqueta Pro, con su predecesor, el C200 original. Ajá. Desglosar sus mejoras técnicas, la calidad de sonido y, sobre todo, traducir todos esos gráficos de laboratorio en algo tangible. O sea, ¿cómo afecta esto al sonido que realmente llega a los oídos? Bien, vamos a desempacar esto. Porque la pregunta del millón para quienes nos escuchan es si estas sutiles diferencias justifican que el usuario promedio abra su billetera para actualizar su equipo. Es la duda de todos. Y por supuesto, necesitamos definir qué perfil de audiófilo realmente sacaría provecho de esta máquina. Así que, el primer paso lógico para entender esa etiqueta Pro en la caja es, pues, levantar el capó. ¿Qué cambió a nivel interno frente a la generación anterior? Mira, los ingenieros se enfocaron obsesivamente en exprimir las métricas del laboratorio. El corazón del sistema, que es el chip conversor, pasó de ser el ESS Sabre ES9038Q2M al nuevo ES9039Q2M. Que suena a que solo le cambiaron un dígito al nombre, ¿no? Sí, parece poca cosa, pero este cambio no es solo un número más. La nueva arquitectura de silicio permite lograr unos niveles de pureza eléctrica que son asombrosos. Hablamos de una distorsión armónica total más ruido, el famoso THD plus N, de menos 120 decibelios. ¡Wow! Menos 120. A ver, para que nuestra audiencia pueda visualizar qué significa un THD plus N de menos 120 decibelios, hay que pensar en el piso de ruido como si fuera la suciedad en el fondo de una piscina. Me gusta esa imagen. En equipos económicos, esa suciedad enturbia el agua, creando una pequeña estática de fondo en la música. Aquí, la distorsión está tan profundamente enterrada bajo el umbral de nuestra audición que la piscina parece no tener fondo. Es agua cristalina, completamente. Exacta. Pero, digamos, lograr esa claridad no depende únicamente del chip conversor. Porque si la señal ya llega sucia o desordenada desde la computadora, pues el mejor DAC del mundo no puede hacer milagros. Totalmente cierto. Y por esa misma razón, la actualización interna tuvo que abarcar el procesador USB, incorporando un chip XMOS XU316. Este es de tercera generación. Ajá. ¿Y qué aporta eso exactamente? Pues no es un detalle menor, porque introduce la decodificación completa del formato MQA. Para quienes no están familiarizados, el MQA es una tecnología de codificación que funciona como una especie de origami digital. Me encanta esa analogía del origami. Básicamente es un archivo de audio de calidad de estudio inmensamente grande que se pliega y se comprime. Exactamente. Para que pueda viajar fácilmente por Internet, ¿cierto? A través de plataformas de transmisión musical de alta resolución. Sí. Y este nuevo procesador USB actúa como las manos que saben exactamente cómo desdoblar ese origami, hasta devolverle su tamaño gigante original, revelando cada microdetalle del máster de estudio. Impresionante. Ahora, sumado a esa pureza digital, tengo entendido que el equipo también recibió una inyección de energía bruta en la etapa analógica. Así es. La potencia subió de 2.6 vatios a 3.0 vatios por canal cuando se conecta a cargas de 16 ohmios y de 1.3 a 1.5 vatios a 32 ohmios. Hagamos una pequeña pausa técnica aquí, porque el concepto de los ohmios a veces confunde a mucha gente. Claro, es normal. La impedancia, que se mide en ohmios, es básicamente la resistencia que opone un auricular a dejarse mover por la electricidad. Es como intentar abrir una puerta. A ver. Unos auriculares de baja impedancia, digamos de 16 ohmios, son como una puerta de papel. Con muy poca energía se abren de golpe. Pero unos auriculares de 300 ohmios son como una puerta de bóveda de banco, ¿no? Sí, requieren un empuje eléctrico masivo para moverse. Exacto. Entonces, al subir el voltaje, el C200 Pro asegura que incluso esas puertas pesadas se abran con autoridad. Es una excelente forma de explicarlo.
Y bueno, las mejoras no se detienen en los cables. La conectividad inalámbrica se actualizó a Bluetooth 5.1, integrando soporte para el códec LDAC. Que es clave para el audio sin cables. Clave, sí. Porque a diferencia del Bluetooth estándar, que comprime la música, destruyendo muchísimos datos en el aire, este formato permite enviar 3 veces más información inalámbrica desde un teléfono. Se acerca muchísimo a la calidad de un CD. Nada mal para conectividad inalámbrica. Y todo esto, fíjate, está empaquetado en un chasis de aluminio, compacto, que logra algo muy apreciado hoy en día. ¿Qué sería? Integra la fuente de alimentación adentro. O sea, no hay un enorme bloque o transformador de energía estorbando en el piso. Además, ampliaron sutilmente la separación física entre las tomas frontales de los auriculares para evitar que los conectores más gruesos choquen entre sí. Esos detalles de diseño se agradecen. Pero, a ver, tengo que plantear una duda que estoy seguro que muchos comparten. Es como ponerle a un auto compacto un motor de carreras ajustado al milímetro por ingenieros aeroespaciales, Ajá. pero manteniendo exactamente la misma carrocería externa. Cuando las marcas hablan de bajar la distorsión del 0.0001% al 0.00006%, me pregunto, ¿realmente alguien sentado en su casa tomando un café y escuchando música va a notar esa reducción microscópica? Es la gran pregunta. O sea, ¿no es esto simplemente un ejercicio de marketing basado en especificaciones técnicas para justificar la venta de un modelo nuevo? Es una perspectiva muy válida. Y mira, lo fascinante aquí es que el objetivo principal de estas mejoras tan extremas no es que la música suene más fuerte o tenga mejores graves por sí sola. El propósito de la ingeniería es hundir el piso de ruido térmico y eléctrico tan profundo que se cree lo que en acústica analítica se denomina un fondo negro absoluto. Un fondo negro. Como si en un teatro apagaran absolutamente todas las luces, clausuraran las puertas y detuvieran la ventilación. Sí, todo el ruido ambiental fuera. Solo para poder escuchar con claridad la respiración del actor en el escenario. Esa analogía captura perfectamente el efecto. Al reducir la distorsión a porcentajes del 0.0006%, la marca busca que el silencio entre las notas musicales sea inmaculado. Claro, porque en auriculares de muy alta resolución, la más mínima filtración eléctrica se traduce en un siseo constante, ¿verdad? Exactamente. Es la ausencia total de ese ruido de fondo lo que permite que emerjan los microdetalles. Detalles como la reverberación de la sala de grabación o el sutil roce de un dedo sobre una cuerda de guitarra acústica. Entonces los números en el papel son impresionantes, dignos de equipo científico. Pero sabemos que un laboratorio no es el mundo real. Para nada. La verdadera prueba de fuego es cómo ese silicio se traduce en la experiencia acústica y si pues realmente marca una diferencia audible frente al C200 original. Y según las reseñas de Prime Audio y los foros técnicos que estuvimos revisando, la firma de sonido del modelo Pro es el clásico perfil SMSL. ¿Qué sería cuál exactamente? Totalmente neutral, analítico, rápido y transparente. Es, digamos, un conducto de audio puro que no maquilla absolutamente nada de la grabación original. De hecho, leyendo sobre las escuchas comparativas directas contra el modelo de la generación anterior, muchos analistas coinciden en que el nuevo chip proporciona unos graves mucho más disciplinados. Sí, se nota bastante en la percusión. Los golpes de percusión, como el bombo de una batería, suenan secos, controlados y rápidos, o sea, sin dejar ese eco fangoso que a veces ensucia la mezcla. Y no solo en los graves. Las frecuencias medias y agudas presentan una nitidez y una separación instrumental superior. En comparación directa, el modelo original de repente suena un poco más difuso, como si los instrumentos estuvieran ligeramente, no sé, mezclados en el escenario. Revueltos, claro. Y las fuentes señalan que esta firma hace una pareja espectacular con auriculares de media o alta impedancia que ya poseen un carácter muy marcado. Como los famosos Sennheiser HD600 o los HD650, ¿no? Exactamente esos. Como el amplificador es tan quirúrgico y neutral, equilibra perfectamente la calidez natural y relajada de esos auriculares. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque quiero desafiar un poco esta idea moderna del sonido perfecto. Adelante. A ver. Si el sonido es tan obsesivamente transparente y neutral, ¿no corre el riesgo de volverse clínico? ¿De ser, para decirlo pronto, aburrido? Entiendo por dónde vas. Es como beber agua destilada.
Sabes que a nivel molecular es perfecta, no tiene ni un rastro de minerales o impurezas. Pero a veces la gente no quiere agua. A veces quieres el sabor complejo de un café oscuro o, no sé, la dulzura de un jugo de naranja. ¿Por qué alguien buscaría activamente esta neutralidad tan extrema en su música diaria? Es una excelente pregunta y esa dicotomía está en el mismísimo corazón de la afición por el audio. La respuesta radica en la filosofía de quien busca la alta fidelidad con un enfoque puramente científico o analítico. Ajá. Para este perfil, el dispositivo de escritorio debe ser un lienzo completamente en blanco. La lógica es que la etapa de amplificación y conversión no debería actuar como un ecualizador permanente que tiña o cambie todo lo que toca. Claro, el famoso color en el audio. Exacto. El objetivo es que ese sabor, la textura o la calidez acústica la aporten los propios auriculares, o, mejor aún, la propia grabación original. Buscan escuchar las decisiones exactas que tomó el ingeniero de sonido en el estudio, sin filtros ni adornos añadidos por el equipo que lo reproduce. Entiendo. O sea, es transferir la responsabilidad de colorear la música al último eslabón de la cadena física. Esa es la idea. Pero bueno, la perfección analítica tiene un límite. Y los documentos técnicos que revisamos mencionan un cuello de botella acústico fascinante, que aparece cuando a este equipo se le exige demasiado. Sí, esto es un punto clave. Múltiples revisores detectaron que en pasajes musicales extremadamente densos o congestionados, Como piezas de metal sinfónico o arreglos orquestales enormes, me imagino. sí, donde docenas de instrumentos atacan al mismo tiempo. En esos momentos, el escenario sonoro tiende a estrecharse. ¡Wow! Se hace más pequeño el sonido. Sí, la tridimensionalidad, esa sensación de que la música envuelve la habitación de par en par, sufre un poco. Y ojo, esto no es un defecto mágico, es una limitación arquitectónica directa. Por el tipo de componentes. Exacto. Este dispositivo utiliza amplificadores operacionales en circuitos integrados, conocidos popularmente como op-amps, en lugar de una arquitectura de amplificación discreta. A ver, para ilustrar el punto a nuestra audiencia. Una arquitectura discreta, que es común en equipos más grandes y mucho más costosos, es como construir una casa ladrillo por ladrillo, ¿no? Buena imagen, sí. Los ingenieros seleccionan y sueldan cada transistor de manera independiente para que puedan manejar picos de energía masivos y repentinos sin sudar. Correcto. En cambio, un amplificador operacional o un op-amp es como un bloque de apartamentos prefabricado dentro de un minúsculo cuadrado de silicio. Es increíblemente eficiente, es barato y muy limpio. Pero cuando una orquesta entera requiere un pico de energía simultáneo, ese pequeño vecindario sufre una especie de apagón microscópico. Y ahí es donde el sonido pierde su amplitud espacial. Se queda sin aire, digamos. Sí, esa limitación térmica y eléctrica de los op-amps es inevitable en este rango de tamaño y, seamos honestos, de precio. Y justamente esto nos lleva a la otra cara de la moneda de este dispositivo. Ajá, las famosas letras chicas. Las promesas de rendimiento de laboratorio conllevan ciertos sacrificios operativos. Porque claro, si un fabricante te ofrece un rendimiento matemático impecable por solo $200, lógicamente tiene que haber compromisos en algún lado. Revisando las interminables discusiones en Reddit y otros foros técnicos, la comunidad audiófila ha expuesto algunas quejas operativas y decisiones de diseño sumamente polémicas que no podemos pasar por alto. Definitivamente no. Y creo que debemos empezar por la controversia de hardware que más ha encendido los ánimos, el famoso conector frontal de 4.4 milímetros. Uf, ese es un tema caliente. En la industria actual del audio de alta gama, un puerto de 4.4 milímetros se ha convertido en el estándar indiscutible para las conexiones balanceadas. Así es. La expectativa generalizada es que detrás de ese conector exista un circuito interno doble que procese la señal por vías separadas, cancelando el ruido eléctrico y, típicamente, entregando el doble de potencia bruta a los auriculares en comparación con una salida normal. Sin embargo, las mediciones revelan que en el C200 Pro, esa vistosa conexión dorada de 4.4 milímetros no es internamente balanceada. Para nada. Utiliza un diseño de un solo extremo con división de fase.
que en términos prácticos significa que internamente ese puerto comparte exactamente el mismo circuito monoural que la toma estándar de 1/4 de pulgada. O sea, entrega la misma potencia, la misma impedancia y el mismo voltaje. Todo igual. A ver, un verdadero circuito balanceado es como tener a 2 personas empujando un automóvil atascado, ¿cierto? Una tira desde el frente y la otra empuja desde atrás. Duplicando la fuerza y equilibrando el movimiento, ¿claro? Exacto. Lo que hace el circuito de este SMSL es poner a 2 personas, pero ambas empujan exactamente desde el mismo lado del auto. Se está usando un conector visualmente más complejo, pero mecánicamente se hace exactamente el mismo esfuerzo que con un cable tradicional. Es pura comodidad para no usar adaptadores, por si tu cable favorito ya tiene esa terminación. Pero honestamente se siente casi engañoso ponerlo ahí en el panel frontal sin ser verdaderamente balanceado. Bueno, la inclusión de conexiones por mera conveniencia física es un tema debatido, pero palidece la verdad en comparación con la segunda gran decisión de diseño. Uy, hablas de la manipulación del control de volumen y la ganancia. Esa misma. El modelo original, el C200, incluía un selector para alternar entre ganancia baja y ganancia alta. Esto es vital para adaptar el amplificador a diferentes tipos de audífonos. Y en la versión Pro ese selector fue eliminado por completo. Así es. El equipo opera con una ganancia alta y fija de más 9.5 decibelios de manera permanente. Y para empeorar las cosas, la curva del potenciómetro de volumen digital es altamente asimétrica. Sí, los reportes de los usuarios describen una curva sumamente frustrante. Dicen que si el volumen en la pantalla está por debajo del número 80, la potencia sube con una lentitud desesperante, casi sin impacto. Pero en el instante en que cruzas ese umbral del 80, El volumen prácticamente se duplica de golpe con cada clic adicional. es un peligro. Y esta combinación tóxica de un volumen asimétrico junto con una ganancia alta inamovible crea una verdadera pesadilla para un grupo específico de usuarios. ¿Los usuarios de monitores intraorales ultrasensibles? Me imagino. Exacto, los famosos EMs, esos auriculares pequeñitos que sellan el canal auditivo. Claro, porque esos monitores requieren cantidades minúsculas de energía para alcanzar volúmenes ensordecedores. Entonces, imagínate conectar un monitor tan sensible a un amplificador que está trabado permanentemente en una ganancia de más 9.5 decibelios. La interacción física provoca 2 problemas inmediatos. A ver, ¿cuáles? Primero, el potenciómetro agresivo hace casi imposible encontrar un volumen de escucha cómodo sin quedarse sordo en el intento. Y segundo, esa ganancia alta constante amplifica inevitablemente el piso eléctrico del equipo, lo que genera un siseo de fondo permanente en el oído. O sea, ese fondo negro y silencioso por el que los ingenieros supuestamente cambiaron el chip DAC en primer lugar, queda completamente arruinado en la práctica. Irónicamente, sí, queda arruinado. Aquí es donde la situación me parece francamente incomprensible. ¿Por qué una marca tomaría la decisión activa de quitar un selector de ganancia, empeorando drásticamente la experiencia de uso diario, en una versión que literalmente lleva la etiqueta de Pro? Es frustrante. Parece un autogol monumental en términos de diseño de producto. Esto plantea una pregunta importante y expone brillantemente la filosofía de diseño y los compromisos de ingeniería de la categoría Qi-Fi. Que es como se conoce a la alta fidelidad asequible originada en China, ¿no? Exacto. Estas marcas compiten ferozmente en foros donde las mediciones, los números, lo son absolutamente todo. Para incorporar un chip DAC más costoso y mantener el precio final congelado en los $199, los ingenieros tuvieron que buscar recortes en la etapa analógica. Entiendo. ¿Y dónde recortaron? La decisión fue simplificar el circuito, eliminando los relés mecánicos físicos que tradicionalmente controlan los niveles de ganancia. Al quitar estos relés, no solo abaratan el ensamblaje, sino que eliminan el ruido de los clics metálicos internos y logran que los números de distorsión en la hoja de Excel se vean aún más prístinos. ¡Wow! Entonces se sacrificó conscientemente la usabilidad y la comodidad del usuario humano solo para proteger la pureza matemática de las mediciones en los chips. Sacrificaron la experiencia por los números. Sí, y parece que esa desconexión con el usuario final también se extendió al software. Sí, leí sobre eso. Los foros documentan problemas esporádicos de lo que llaman caídas de tono, o pitch drops, ¿verdad? Así es,
Durante la reproducción musical por la entrada USB, se produce un fallo de sincronización y repentinamente las voces de los cantantes suenan artificialmente graves y la música se ralentiza. Como si el motor de un tocadiscos de vinilo estuviera fallando y girando lento. Exactamente esa sensación. La solución que ofrece el fabricante es una actualización de firmware, la versión MCU 1.1. Pero el gran remate de esta historia es que la herramienta de actualización frustrantemente solo puede ejecutarse desde una computadora con sistema operativo Windows. ¿En serio? ¿Y quienes usan plataformas Mac o Linux? Quedan completamente a la deriva con el problema de sincronización. No pueden actualizarlo. ¡Qué desastre! Es un claro síntoma de cómo se distribuyeron los recursos de investigación y desarrollo. Todo el capital se invirtió en la arquitectura del hardware de conversión digital, dejando la interfaz humana, la usabilidad analógica y el soporte de software en un evidente segundo plano. Bien, pues con todas las cartas sobre la mesa, desde ese rendimiento analítico asombroso impulsado por chips de última generación, hasta estas peculiaridades de diseño que complican la usabilidad de manera seria, creo que es momento de dictar sentencia y guiar a quienes estén ponderando esta compra. Me parece perfecto. Veredicto final. ¿Vale la pena la actualización al C200 Pro? Mira, si analizamos fríamente el conjunto de datos, la conclusión para el usuario promedio, que ya tiene el SMS C200 original en su escritorio, es rotunda. No lo vale. La actualización no está justificada. Las mejoras en el nuevo chip DAC, aunque técnicamente impresionantes bajo el rigor del laboratorio, son mejoras incrementales inaudibles para el oído humano no entrenado en un entorno de escucha normal. O sea, ¿se está comprando un mejor gráfico de mediciones, no una revolución acústica transformadora? Lo dijiste perfectamente. Perfecto. Entonces queda completamente descartado para los dueños actuales. Pero, si dejamos a un lado a los usuarios de IEMs, que ya vimos que sufrirán con la ganancia alta, ¿a qué perfil audiófilo sí se le puede recomendar este dispositivo con total confianza? Pues el dispositivo brilla intensamente en 3 escenarios específicos. Primero, para quienes están ensamblando su primer sistema de audio de escritorio y buscan una base sólida, neutra y transparente. Una buena base, claro. Segundo, es una herramienta formidable para dueños de auriculares difíciles de amplificar, como los diseños magnéticos planares de gran tamaño, porque esos 3 vatios completos de potencia harán que los graves suenen con una autoridad tremenda. ¿Y sobra energía ahí? Y tercero, resulta excepcionalmente valioso para usuarios que planean conectar altavoces monitores de estudio activos, ya que en su panel trasero cuenta con salidas balanceadas tipo TRS. ¡Oh, cierto! Y esas salidas TRS en la parte trasera son fundamentales, porque a diferencia de los cables RCA tradicionales que son muy susceptibles a interferencias, los conectores TRS llevan un canal de tierra adicional. Exacto. Esto evita los horribles zumbidos eléctricos generados por la computadora, garantizando que los monitores de estudio reciban una señal limpia con unos robustos 5 voltios de salida. Que es una característica rara y, la verdad, muy valiosa en este rango de precio. Sin embargo, para quienes no encajan en esos perfiles tan específicos, hay alternativas formidables en el mercado, ¿no? Definitivamente. Para quienes necesitan una amplificación verdaderamente balanceada de extremo a extremo, con fuerza bruta real, el FiiO K7 sigue siendo una opción superior por un precio similar. Ajá, el K7 es un clásico ya. Y para quienes exigen, con justa razón, un selector físico de ganancia real para sus auriculares sensibles, sin importar que la estética sea un poco diferente, el competidor más feroz del C200 Pro resulta ser su propio hermano corporativo, el SMSL DL200. El DL200, claro. En efecto, el modelo de L200 ofrece exactamente el mismo nivel de excelencia en el chip de conversión, pero los ingenieros decidieron mantener la funcionalidad crucial de la doble ganancia impulsada por relés físicos, resolviendo de tajo el problema más flagrante de usabilidad del C200 Pro. Entonces, a ver, si sintetizamos toda esta información técnica y práctica, me parece que el SMSL C200 Pro es como una herramienta de grado industrial hiperespecializada. Buena forma de verlo. Si alguien tiene el trabajo correcto para él, digamos, grandes auriculares de alta impedancia, una profunda apreciación por los detalles quirúrgicos y la necesidad de conectar altavoces profesionales,
Este pequeño aparato es una ganga absoluta. Sin duda, rinde muchísimo por ese precio. Pero para escuchar música relajadamente con pequeños auriculares sensibles, forzar este equipo sería como intentar operar a un paciente usando un hacha de leñador. ¡Ay, qué imagen! Sobrará fuerza bruta, sí, pero faltará un control fino desesperadamente. Y si conectamos esto con el panorama general sobre hacia dónde se dirige la industria, este dispositivo es la prueba definitiva de cómo la manufactura actual ha democratizado la tecnología de conversión de audio. Totalmente. Alcanzar 123 decibelios de relación señal a ruido antes costaba miles de dólares y el equipo te ocupaba medio escritorio. Hoy, por $200, una placa del tamaño de un libro domina el silicio a la perfección. Es asombroso lo rápido que avanza. El gran desafío que le queda a la industria es recordar que detrás de esos números perfectos hay seres humanos interactuando con botones, perillas y volumen todos los días. Y con esa gran reflexión sobre el equilibrio entre máquinas y humanos, llegamos al final de nuestra revisión documental de hoy. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este exhaustivo viaje técnico, separando el marketing de la realidad acústica. Fue un gusto desgranar todo esto. Pero antes de despedirnos y tomando como base esas fascinantes discusiones en los foros sobre el concepto de rendimientos decrecientes, quiero dejar flotando una última duda. A ver, te escuchamos. Las rigurosas pruebas a ciegas están demostrando constantemente que este tipo de dispositivos de $200 suenan prácticamente indistinguibles de equipos esotéricos que cuestan más de $1000. Eso nos plantea un escenario bastante inquietante. Ajá. Si la transparencia absoluta, el fondo negro inmaculado y la perfección matemática ya son baratos y accesibles para cualquiera, ¿qué es lo que sigue para la industria del audio de altísima gama? Es una muy buena pregunta. Llegará el día en que las marcas más exclusivas empiecen a añadir imperfecciones artificiales, inyecciones de armónicos cálidos y distorsiones a propósito, solo para poder cobrar fortunas bajo la promesa de vender un sonido con alma y personalidad. Al final del día, tal vez la ironía más grande sea descubrir que lo que el cerebro humano realmente anhela escuchar no es la perfección estéril de laboratorio, sino la sutil e imperfecta resonancia de la realidad acústica. Da mucho para pensar de verdad. Mantengan siempre intacta esa curiosidad analítica, sigan cuestionando los números y, sobre todo, confíen en sus oídos. Nos encontramos en la próxima exploración a fondo.